Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta sesión literaria en esta aula literaria de la Corporación Cultural de la Florida. Estamos hablando de literatura, de poesía, de arte, el arte de expresar a través del lenguaje. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a hablar de nuevas, digamos, tendencias en el ámbito de la creación poética, de la creación literaria. Cuando digo nuevas tendencias, son ideas que han ido surgiendo en estos últimos tiempos. Algunos hablan de postmodernismo. Con el libro Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, en el 1857 se dice que comenzó la poesía moderna. Pero hoy en día se habla también de la posmodernidad. ¿Cómo lo relacionamos con la literatura, con el lenguaje, con la poesía, con la creación? Bueno, hoy en día vamos a ver un poco esto de manera lo más lúdica posible. Fíjense que tengo una maletita aquí a mi lado, entonces vamos a comenzar con este objeto que es una maleta, ¿no? Que a nosotros nos viene a la mente, por supuesto, el viaje por lugares, por paisajes, el viaje por la experiencia humana, el viaje por la creación, el viaje por la vida, finalmente. Pero aquí adentro yo creo que hay algunas cosas interesantes. Bueno, yo sé lo que hay, pero ustedes a lo mejor están pensando qué habrá en esa maleta. Vamos a ver, aquí vamos a descubrir cosas que hay acá, muy simples, muy sencillas, que vamos a usar para esta sesión literaria. Vamos a poner ahí eso. Son elementos nomás que se utilizan para poder ir exponiendo el trabajo literario. Cuando hablamos de nuevas tendencias literarias, estamos hablando de que el lenguaje se va renovando, va incorporando otros elementos, otras cosas, se va asociando con otras ideas, con otras formas de creación. Y hoy en día se habla de poesía visual, por ejemplo, que comenzó hace bastante tiempo atrás, cuando yo hablaba de los quebrantahuesos, en que estuvieron trabajando Nicanor Parra, estuvo también de alguna manera Alejandro Jodorowsky, Enrique Lin, grandes poetas chilenos, y también, por qué no decirlo, de alguna manera Vicente Huidobro, que él también hizo algunos caligramas que son famosos, que el caligrama también es un tipo de poesía visual. El caligrama que vimos acá, y que les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un caligrama que tiene la forma, ya ven ustedes, de un abanico, ¿no? Y que dentro del abanico hay una mano a través del cual se ha escrito un texto poético, un abanico. Y por el otro lado hay otro caligrama también con la forma de abanico y que tiene acá la figura de uno de los caligramas de Vicente Huidobro, que es una iglesia. Eso es una poesía visual, se le llama así porque también utilizamos la percepción visual para acercarnos al contenido, al lenguaje poético. Un caligrama. Y bueno, después les voy a explicar que esto está hecho de una manera bien especial, que se los voy a explicar porque tiene que ver con los objetos literarios, poesía visual en objetos literarios. Y lo que tengo acá yo
son varios objetos literarios. Esto es bien lúdico, ¿no? Bien didáctico. Voy a ir mostrando las formas como la poesía se va incorporando en la vida cotidiana, en el quehacer de los seres humanos, y la poesía, muchos dicen que se encuentra en todas partes, ¿no? Por ejemplo, como en elementos como este, que es una bandeja, ¿no? Esto normalmente uno utiliza esta bandeja y después se convierte en una basura o en un desecho. Sin embargo, con esta capacidad creativa y expresiva del ser humano, que cuando la desarrolla es fantástico porque puede convertir una basura o un desecho en algo diferente, algo distinto, algo nuevo. Es decir, un desecho se convierte en un objeto literario, en un objeto poético. Aquí hay un fragmento de un poema de Neruda que se llama Oda al pan, ¿no? Sobre un soporte que es una bandeja, en que aquí no sé qué producto se vendió, pero yo lo recogí por ahí y lo convertí en eso. Tenemos distintos objetos que, digamos, están impregnados de poesía y que tienen un carácter también de lenguaje, ser lenguaje visual. Poesía a la hora del té, por ejemplo, que está sobre el soporte de una cajita normal de té, que se convirtió luego de haber usado todas las bolsas de té en un desecho, pero aquí en este caso, con la intervención poética del creador, se convierte en un objeto literario, un objeto poético. Entonces ahora cada sobre de té es un fragmento de un poema. La mejor manera de ser feliz es no envidiar la vida del otro, sino vivir la propia. Esa es la mejor manera de ser feliz. Bueno, cada uno de estos sobrecitos, que después de haber cumplido su función normal, se convierten en un objeto literario o en un objeto poético. Aquí hay una adivinanza: verde me crié, amarillo me cortaron, rojo me molieron y blanco me amasaron. Una adivinanza. Bueno, hay distintos textos en esto porque esto tiene un sentido pedagógico, lúdico, para trabajar con estudiantes en las escuelas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Finalmente, desde lo educativo, es incentivar la creación, es incentivar y motivar la escritura en los colegios, cosas que es bastante complejo hoy en día, porque hay mucha competencia. Hoy en día la tecnología compite con la escritura natural, ¿no? El WhatsApp, el Internet, etcétera, donde el lenguaje también a veces sufre ciertas deformaciones. En la escuela esto nos invita a crear de manera distinta, de manera lúdica, y usar el lenguaje, ampliar el vocabulario, incentivar la lectura, etcétera. Tiene todos esos objetivos esta manera de presentar y de crear poesía. Ustedes ven que aquí en esta maletita van apareciendo distintas cosas. Aquí tenemos un objeto que es un sobre, ¿no? Una caja de una ampolleta de luz. Bueno, la poesía es luz también, ¿no? Y aquí tenemos algo muy interesante que yo los voy a invitar a que ustedes en estos días puedan hacer, crear esto. Es un rollo poético que viene del griego, ¿no? Los griegos usaban en su época, hace muchos miles de años atrás,
los rollos, no existían los libros como ahora, no existía esto, digamos. Esto es mucho más reciente. Pero ellos usaban rollo, no precisamente un rollo como este, pero con cierta similitud. Este es un rollo que en griego se llama kulindo, tiene un nombre bien lúdico también, kulindo. Fíjense que acá en este rollo, en este kulindo, hay un poema. Ahora, ¿qué significa kulindo en griego? Significa el rollo que circula, porque en la antigüedad de los griegos los rollos tenían que circular, es decir, había un personaje que llevaba un rollo de un lugar a otro para que fuera leído por un lector, porque eran muy pocos los lectores que había en esa época. Había pocos lectores, no había escuelas como ahora. La gente aprendía de manera muy especial con ciertos maestros particulares, ¿no? Los que aprendían a leer o a escribir. Entonces, había personajes que llevaban los rollos con las noticias y los textos y las informaciones de un lugar a otro, que eran rollos de pergamino en la antigüedad, o rollos de, ¿cómo se llamaba? Estos antiguos elementos, soportes con que se escribía. Los pergaminos que eran de cuero, ¿no? Era un cuero que se abría de una manera y que se leía de una forma. Yo hice una aplicación utilizando otro elemento de desecho, que es un cilindro del papel, digamos, higiénico, que normalmente nosotros llamamos confort, pero confort es una marca. Pero ese es el rollo que se aplica aquí para crear un objeto poético. Derecho tiene la aurora de ver el amanecer y el crepúsculo en su derecho espera el anochecer. Esta es la ronda de los derechos. En fin, como decía, tiene una aplicación muy didáctica, lúdica, de motivación de la escritura, la creatividad a través del lenguaje, la imaginación, etc. Y esto se acompaña, como vieron ustedes ahí, de ilustraciones, es decir, expresión a través del dibujo. Este es el rollo poético o kulindo, que, bueno, yo utilizaba mucho esto en mis clases de castellano en el colegio, o clases de lenguaje y comunicación, como se les llama ahora. Y está dentro guardadito para que no se deteriore tanto en un envase de una ampolleta. Fíjense acá algo que a lo mejor les puede llamar la atención. Estas pequeñas aplicaciones didácticas. Esta es una cajita de un candado, ¿ya? Y esta es la llave del amor, ¿no? El candado contiene la llave del amor. Vamos a ver qué contiene este candado aquí. No sé si se alcanza a ver, pero dice el texto: yo, la llave de tu felicidad, tú, el candado de la mía. Pura poesía, ¿no? Bueno, es para entretenerse y también para pensar. El candado con la llave del amor. Después tengo acá otro objeto. Este es poesía visual, pero tiene otros componentes más que ya los voy a explicar, que es una cajita de chocolate, ¿no? Es una cajita de chocolate que tiene corazonadas. Estas corazonadas son poesía en el corazón. Bueno, y justamente adentro tiene estas pequeñas frases poéticas. El juicio es ciego, solo el amor ve. El juicio es ciego, solo el amor ve. A mucho amor, mucho perdón. Estas son corazonadas poéticas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor y fortuna, resistencia ninguna, etcétera. Amor de niño, agua en cestillo.
Son fragmentos de poemas que yo fui recopilando de distintos textos y distintos autores. Lo que sientes hallará su forma propia. Tiene un fragmento de Jack Kerouac, un gran poeta. Donde hay amor, no hay temor. En fin, y tiene, por supuesto, corazones vacíos. Tiene corazones vacíos que uno puede ir llenando con sus propias corazonadas. Esto incentiva la creación, tiene un carácter lúdico, de entretención también. Amor, viento y ventura, poco dura. Es un dicho. Uno está enamorado cuando se da cuenta que la otra persona es única. Esto lo dijo Jorge Luis Borges. En fin, estas son corazonadas poéticas. Ya ven ustedes que diferentes elementos que de pronto se convierten en basura porque pierden su funcionalidad básica, el creador las puede convertir en un elemento distinto, nuevo, porque uno esto lo puede poner en su casa como adorno para que las visitas lo vean y puedan disfrutar de ellos, ¿no? Aquí hay otro, Adivina, buen adivinador, es una bandeja con puras adivinanzas que están escritas en estos pequeños círculos. Entonces uno recibe a los amigos, por ejemplo, en una tertulia y puede compartir, en vez de compartir galletas, comparte poesía, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con la visualidad, con otro elemento de la percepción humana, con el lenguaje, y tienen estos objetos poéticos otra característica bien importante, aparte de la ecológica de recuperar desechos y convertirlos en un elemento distinto, nuevo, diferente, tiene un carácter, digamos, que se relaciona con otra expresión artística que es la escultura, es decir, el volumen, la forma y el volumen, porque esto ocupa un espacio, ¿no? Y también la perspectiva matemática geométrica. Aquí hay un cuerpo geométrico que ocupa un volumen, que ciertamente se relaciona con la matemática. Aquí hay otro cuerpo geométrico, ¿no? Otro más. Estos son posavasos, le llama uno. Son posavasos. Voy a leer alguno. Créeme, bebe vino, el vino es vida eterna, filtro que nos devuelve la juventud. Con vino y alegres compañías, la estación de las rosas vuelve. Goza el fugaz momento que es la vida. Bueno, Chile es un país productor de muy buenos vinos. No estamos promoviendo el alcoholismo acá, pero sí promoviendo el hecho de compartir a veces con la familia, con los amigos, una copa de vino junto con un verso poético. Si fijan ustedes, aquí hay distintos objetos literarios, objetos poéticos que son parte de las nuevas tendencias, las nuevas formas de crear hoy en día, utilizando el lenguaje no solo con las palabras habituales, sino también con otros elementos como son los cuerpos, los objetos visuales. Bueno, tengo muchos otros más, pero vamos a ir cerrando aquí con cajitas de fósforos, etcétera. Esto es muy entretenido para trabajar con niños. Así es que yo los invito a todos y a todas en sus casas, en sus lugares donde se encuentran junto a la familia, a entretenerse creando, aprovechando estos elementos y transformarlos en algo distinto, diferente. Aquí hay un tesoro de palabras. Esto es muy
lúdico y entretenido para los niños pequeñitos, ¿no? de la escuela básica. De primero, segundo, tercero básico pueden crear estos trabajos literarios, adornarlos, qué sé yo, tiene muchas posibilidades creativas. Bueno, eso es lo que había en esta maleta. Hay algunas otras cositas más, pero lo vamos a dejar hasta aquí por razón de tiempo, y yo los invito a crear tomando como base estos ejemplos. Hay muchas posibilidades a nuestro alrededor. Se dice que la poesía está alrededor nuestro, que solo tenemos que tener esa capacidad de verla y de hacerla notar, de mostrarla. Así que muchas gracias y los invito a nuestra próxima sesión de aula virtual, que vamos a hablar un poco de narrativa, es decir, del cuento, de la narración. Así que muchas gracias.